Es bueno siempre. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. A ti sea la gloria siempre. Gracias, Padre bueno. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dele gracias con sus propias palabras. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, papá. Papá, queremos darte muchas gracias en esta hermosa tarde. Gracias por el privilegio que tenemos de poder estar en Cristo. Gracias por el privilegio que tenemos de poder ser tus hijos, de llamarte papá. Gracias porque tú eres bueno siempre y porque tú nos amas de forma totalmente incondicional. Te exaltamos y te glorificamos. Papá, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, tiempo en el que podemos alabarte y glorificarte todos unidos y en el que también podemos ser enseñados por ti. Es por eso que en esta tarde oramos para que el conocimiento fluya con total libertad en el nombre de Jesús sin que nada ni nadie lo pueda impedir. En esta tarde oramos una vez más para que los ojos del entendimiento se abran. Te pedimos que tú nos enseñes. Te pedimos que tú nos hables en esta tarde. Queremos seguir siendo enseñados por ti. Queremos seguir aprendiendo, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Papá, gracias porque en esta tarde crecemos en el conocimiento de la realidad de quiénes somos en Cristo y de la realidad de todo lo que ha sido hecho a nuestro favor. Sé exaltado y sé glorificado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dele gracias a Dios por un momento. Dele gracias porque usted está sano de la cabeza a los pies. Dele gracias porque usted ha sido bendecido, bendecida, porque su casa está bendecida, su familia está bendecida. Dele gracias porque Dios está cuidando de usted en todo tiempo y a toda hora. Gloria a Dios. Oh, gracias, papá. Gracias, papá. Oramos por cada persona que escucha esta enseñanza y te damos gracias porque creemos que nuestras vidas son cambiadas para siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sé exaltado. Padre, yo te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y pienses a través de mi mente y te doy gracias porque creo que tu palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual es enviada. Papá, gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Aleluya, eres tan bueno. Podemos decir que estamos completos en Cristo, aleluya. Podemos decir que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Oh, gracias, papá, gracias, papá, gracias, papá. Sé exaltado en todo tiempo. Gracias, papá. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Diga conmigo un fuerte gloria a Dios. Gloria. Amén. Salúdense así de lejos. Hola, ¿qué tal a todos? Dense la bienvenida. Y pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sean todos bienvenidos. Gracias por unirse a nosotros en esta reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Un domingo más. Saludamos también a todos los que están conectados. Gracias, amados en diferentes lugares del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo. Desde aquí les invitamos a que puedan compartir el vídeo para que otras personas puedan ser edificados con la enseñanza de hoy. Aproximadamente vamos a estar una horita compartiendo acerca del único evangelio. Así que tanto los que están aquí como los que están ahí, espero que tengan preparada su Biblia, su libreta y su bolígrafo para tomar notas y para poder seguir la enseñanza de hoy. Como decíamos, es la que seguiremos hablando acerca de el único evangelio. Diga conmigo, el único evangelio.
Y lo que estamos viendo ahora Gracias. Si recuerdan, la pasada semana empezamos a ver que un evangelio pervertido es un evangelio mezclado con el antiguo pacto, ¿sí? Y hemos empezado a ver la importancia de definir ciertas palabras o ciertas expresiones, o quizá ya no definirlas, sino entenderlas desde la realidad del nuevo pacto. Hay palabras que nunca aparecieron en el antiguo pacto. Hay palabras que hoy se usan que jamás aparecieron durante la época de Moisés. Usted puede leer todo el Antiguo Testamento y usted va a ver que hay ciertas palabras que jamás aparecieron ahí, que de repente sí aparecen en el momento en el que el antiguo pacto está llegando a su fin, pero aparecen cuando Jesús ya entra en escena, y es el propio Jesús el que nombra ciertas palabras. Pero sí hay palabras en el antiguo pacto que se usaban, que lamentablemente a veces hoy las volvemos a usar nosotros desde una perspectiva de antiguo pacto. Por ejemplo, si se acuerdan, la semana pasada hablábamos acerca del templo, ¿verdad? Esa es una palabra que en el antiguo pacto se usaba mucho. No al principio, porque recuerden que lo que primero se establece es un tabernáculo, pero después la intención de David es edificarle un templo a Dios. David tiene el deseo en su corazón de poder edificar un templo a Dios en el que haya un lugar específico donde la presencia de Dios pueda habitar dentro del arca. Lamentablemente David no pudo edificar ese templo porque Dios le dijo que sus manos estaban manchadas de sangre y no podía edificar ese templo. Recordemos, entre otras cosas, lo que ocurrió con Betsabé y Urías el Eteo, cómo David lo manda al frente de la línea de batalla para que lo maten directamente. Entonces, quien acaba edificando el templo, ¿quién es? Salomón, ¿sí? El hijo de David, ¿sí? Uno de los hijos de David. Salomón acaba edificando ese templo y lamentablemente cuando no tenemos un entendimiento de quiénes somos nosotros en Cristo, a veces podemos estar hablando de templo o podemos estar hablando de altares. Hay gente que utiliza la palabra altares dentro del nuevo pacto cuando vemos que no es una palabra de nuevo pacto, porque el altar era donde se hacía el sacrificio, ¿sí? Y ya no se necesitan altares porque no se necesitan más sacrificios. Si no hay más sacrificios que ofrecer, no hay más altares que levantar. Por lo tanto, en el nuevo pacto hablar de altares, a veces la gente ha usado en la terminología evangélica, hacemos un llamado a la gente para que venga al altar, pero eso no es bíblico, es totalmente anti-nuevo pacto, porque ni siquiera lo que ellos denominan altar, que sería la plataforma o sería el lugar donde oran por la gente, es algo que esté de acuerdo a lo que está escrito, ¿sí? El último sacrificio válido para Dios fue el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros lo que hacemos es descansar en ese maravilloso y perfecto sacrificio, en esa última y única perfecta ofrenda. Amén. Pero hablamos de templos, hablamos de altares, hablamos de la casa del Señor, hablamos de cultos. La gente dice, voy al culto, voy al cultico, ¿no? Hablamos de iglesia. Esa es la palabra que, por ejemplo, en el antiguo pacto no aparecía, pero que lamentablemente hoy se habla de iglesia como si fuera el lugar. Y la iglesia no es el lugar, nunca fue el lugar. La iglesia somos nosotros. Jamás en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento usted puede ver que se utilice la palabra iglesia para que se refiera a un local o a un edificio. Porque la iglesia somos nosotros. Venga conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16. Ahora, ¿por qué hablamos todas estas cosas? Recuerde que estamos refrescando algunas cosas que vimos prácticamente al comienzo de la pandemia aquí en España y del confinamiento que se estableció el 14 de marzo. Y una de las cosas que dijimos y repetimos mucho fue que sería muy triste que todo esto pasara sin que aprendiéramos algo, ¿sí? Sabemos que Dios no tiene nada que ver con el COVID-19. Sabemos que Dios no está enviando juicio sobre ninguna nación.
Sabemos que los pecados de toda la humanidad han sido perdonados totalmente en Cristo. No los pecados de los que estamos aquí, no los pecados de los que se denominan evangélicos. Los pecados de toda la humanidad fueron perdonados totalmente en Cristo. Él cargó con el pecado. Por eso que entre Dios y el hombre no hay una separación de pecado. La gente dice, no, hay una barrera que es el pecado. La Biblia dice que Dios se reconcilió con el mundo por medio de Cristo. Quiere decir que Dios se ha reconciliado con el mundo. La gracia de Dios es totalmente universal y la gracia de Dios, y entienda bien lo que voy a decir, o mejor dicho, lo explicaré bien, la gracia de Dios es totalmente inclusiva. ¿Qué significa? Que es para todos. La salvación es totalmente inclusiva. ¿Significa eso que todo el mundo es salvo? No, significa que todo el mundo puede ser salvo. Que hay gracia disponible absolutamente para todo el mundo. Ahora, una cosa es que alguien le dé a usted un regalo y la otra cosa es que usted reciba ese regalo o lo rechace. ¿Sí? La salvación es un regalo, la gracia es un regalo. Yo puedo recibirlo o puedo rechazarlo, por eso no todos son salvos, pero hay salvación para todos. ¿Sí? Entonces, Dios ha perdonado los pecados de toda la humanidad. No hay una barrera de separación entre Dios y el ser humano porque Jesús quebró esa barrera absolutamente. Jesús abrió el camino para que todo el mundo pueda acercarse al Padre porque el Padre, Dios, decidió acercarse a la humanidad. ¿Amén? Entonces, nosotros necesitamos entender eso. Todos los pecados ya fueron perdonados. Hay un regalo que se nos ha dado. Y cuando nosotros crecemos en ese entendimiento, podemos disfrutar de lo que ya se nos ha dado en Cristo. Podemos disfrutar de todo lo que ya es nuestro, de la realidad del nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en entendimiento, es necesario que sepamos, como decíamos, que nada de lo que está ocurriendo es culpa de Dios. Lo malo nunca es culpa de Dios. Gracias por su entusiasmo. Pero esa es la realidad. Lo malo nunca es culpa de Dios. Pero es que le voy a decir un secreto todavía, que este igual le gusta menos. Pero es que hay cosas malas que vivimos que tampoco son culpa del diablo. Claro, porque el pentecostal siempre está echándole la culpa al diablo. Y a veces son malas decisiones que nosotros tomamos. Que nos metemos en problemas nosotros mismos. Pero eso es para otro día, eso no es para hoy, no se preocupe. Hoy no vamos a hablar de eso. Relájese, haga así, relájese. Hoy no vamos por otro lado. Como decíamos, Dios no es el culpable del COVID-19, de esta pandemia, de todo lo que está ocurriendo, el sufrimiento que ha traído. Pero, como iglesia, una de las cosas que veíamos en el Antiguo Pacto es que había una tribu de Israel que eran los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que tenían que hacer. Y es necesario que si alguien debe entender los tiempos que vivimos, tiene que ser la iglesia. Nadie debería conocer mejor los tiempos que vivimos que la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, eso nos debería llevar a aprender cosas en todo este tiempo que hemos experimentado. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es definir desde la realidad del nuevo pacto ciertos términos que se habían introducido en nuestras vidas, pero que lamentablemente se han ido diluyendo, se han ido como perdiendo su sentido real. Por ejemplo, el término iglesia, o el término culto, o el término templo. No me voy a detener en la palabra templo porque lo vimos la semana pasada, pero recuerde, Dios habita en usted. Donde usted va, Dios va. ¿Podemos decir Dios está aquí? Sí, pero ¿por qué? Porque usted está aquí. No porque Dios esté en este local y cuando llegamos nos encontramos con Dios. No, es que Dios ya viene con nosotros. Por eso nosotros no esperamos que Dios nos visite, porque Dios habita en nosotros. ¿Sí? Y eso necesito entenderlo. La palabra iglesia, Mateo capítulo 16, verso 13, por favor. Porque la iglesia tampoco es el local. Y vamos a ir desarrollando todo esto porque si se acuerdan, vimos la semana pasada que lo que queremos hacer es fortalecer la realidad de la vida de Cristo en nuestras vidas, valga la redundancia,
en nuestras casas. Aprender y entender que yo soy iglesia allí donde voy. Y que soy iglesia también en mi casa. Y que de hecho yo debería entender que soy iglesia en casa. Y que aquí lo que hacemos es otra cosa que iremos viendo más adelante, pero es necesario que fortalezcamos la iglesia en las casas. Es necesario que entendamos, ojo, sin irnos a los extremos, que todo eso lo desarrollaremos algún día. Mi esposa dice, ¿y por qué no lo desarrollas ahora ya? Pues yo siempre digo, más adelante hablaré de esto. Y ella dice, yo quiero que lo diga ya. ¿No? Es que así les dejo con la intriga y vuelven el domingo que viene. Es como el episodio que dice continuará. Y usted dice, ahora que se ponía bueno, continuará. Entonces ya está enganchado para la semana que viene, ¿no? Como decía, sin irnos a los extremos. Este tiempo es importante. El local es importante. Que nosotros podamos estar aquí hoy es importante, pero se ha cometido un error. Si todo el sistema cristiano o si todo lo que tiene que ver con la realidad de la vida cristiana la hemos ligado a un local exclusivamente. Y eso sí que no debería ser. No debió haber sucedido nunca. Y porque fíjese qué interesante, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero es lo que ha pasado con la Iglesia Católica. ¿O no? Porque cuando a uno le preguntan, católico, pero practicante o no practicante, ¿de qué están hablando? ¿A qué se refieren cuando dicen católico practicante? ¿A si va a misa o no va a misa? ¿Sí o no? Y el ámbito evangélico ha hecho lo mismo. Evangélico, pero practicante o no practicante. ¿A qué se refieren? Así el domingo va a la iglesia, si va al culto, si ha estado en la reunión. Entonces, en realidad, lamentablemente, se ha estructurado un sistema religioso que lo que ha hecho ha sido cambiar de nombre y cambiar ciertas cosas, pero que se ha establecido al final como una entidad religiosa, que es la entidad religiosa evangélica. Para marcar una diferencia de no, yo no soy católico, pero me he convertido en un religioso en el sentido que la religión instaura ciertas normas y ciertas reglas que yo tengo que practicar, que si yo no las practico, no soy realmente lo que digo ser. Entonces, una de esas cosas ha sido todo lo que tiene que ver con el local. Todo tiene que suceder en el local. El domingo tenemos que ir todos al local. Los jóvenes tienen que reunirse en el local. Los eventos tienen que hacerse en el local. ¿Por qué? Porque nadie debería dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y hemos cogido ese verso para sobre todo, digamos que amenazar a la gente, ¿no? O condenar a la gente. No, es que mira lo que dice la Biblia. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Tú no estás practicando eso, te vas al infierno de cabeza. Estás mal delante de Dios. Porque aquí el autor a los hebreos lo dice clarísimo. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Mateo 16, ¿lo tiene? Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora fíjese. Tú eres el Cristo, esta es la revelación. Tú no eres alguien más. Tú no eres un profeta porque dice, no, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres tal, o alguno de los profetas. Y de repente la revelación es, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esto es una palabra escritural. Que necesitamos entender que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sí?
Y que cuando Mateo está escribiendo su evangelio, lo está escribiendo en griego, independientemente de cómo hablar a Jesús, porque a algunos les da hoy por decir que no se puede decir Jesús o no se puede decir Jesucristo, sino que hay que decir Yeshua. No, escuche, es Jesucristo porque esto está escrito en griego, no en hebreo. Dejémonos de cositas raras. No en hebreo, esto es griego. Y la revelación es, tú eres el Cristo, que significa el ungido. La palabra Cristo significa ungido y sus unciones. Lo que lo que a Pedro se le está revelando es la realidad de que Jesús no es uno más. Por eso nosotros no estamos edificados en una religión, porque los líderes religiosos están todos muertos. Y ahí se han quedado. Y lo vuelvo a decir con todo el respeto del mundo, pero ¿dónde está Buda? ¿Dónde están los que se suponen que son grandes cuando la gente dice, no, Jesús era un maestro más, un hombre bueno más? No. Jesús era el Cristo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no solo murió, sino que resucitó. Es el único líder que resucitó. Nuestra fe, por eso cuando hablamos de que nuestra fe está colocada no solo en un Cristo crucificado, sino obviamente en un Cristo resucitado. Y es necesario entender eso. Pablo dice, ¿a quién predicamos? Al Cristo resucitado, porque si no creyéremos en la resurrección, vana sería toda nuestra fe. Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Y la revelación es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, escuche bien ahora, mi iglesia. La palabra iglesia en el original griego es la palabra eclesia. Y eclesia tiene que ver con asamblea. ¿Sí? Y Jesús dice, sobre esta roca, ahora escúcheme, la roca no es Pedro. Como algunos interpretan que fue el primer papa porque Jesús le dice esto. No, la roca no es Pedro, la roca es la revelación que tiene Pedro. Cuando Jesús dice, mi iglesia va a ser edificada no sobre Pedro, sino sobre lo que él acaba de decir, de quién es Cristo. Esa es. Y dice, no, sobre esta revelación será edificada, y escuche bien estas dos palabras, mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Y vamos un pasito más allá. ¿Y quién es la iglesia? Repito. ¿De quién es la iglesia? Y ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros en Cristo, pero la iglesia somos nosotros. Es la iglesia de Cristo, pero la iglesia soy yo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque lamentablemente hay personas que no entienden que la gente jamás le ha pertenecido a nadie. Nunca nadie ha pertenecido a un ministerio. Nunca nadie le ha pertenecido a un pastor o a un apóstol. La gente le pertenece a Dios porque la iglesia es de Cristo. Usted le pertenece a Dios. Usted no le pertenece a la iglesia Gracia y Fe. Usted no le pertenece a los pastores Kenneth y Keila. Usted le pertenece a Dios porque usted es la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y yo necesito entender que Jesús habla de su iglesia. No de nuestra iglesia, es su iglesia. Y entonces fíjese, contra su iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. El infierno no tiene ningún poder contra la iglesia de Jesucristo. Ojo, esto no quiere decir que el infierno tenga que respetar los chiringuitos que se abren por ahí. No. Aquí lo que Jesús está diciendo es, contra los chiringuitos yo no tengo nada que ver, pero contra mi iglesia el diablo no va a poder. Contra mi iglesia el infierno no va a poder. Ahora, contra un sistema religioso, contra una estructura de hombres, bueno, allí apáñese cada uno. Yo no tengo nada que ver con eso, pero yo les voy a asegurar algo.
todos aquellos que sean mi iglesia jamás podrán ser derribados por el diablo o por el infierno. Y está hablando de usted, no está hablando de un local, está hablando de usted, está hablando de mí que estamos en Cristo. Entonces, si vamos a hablar de iglesia, no hablemos de esto, hablemos de nosotros. Porque la iglesia somos nosotros. Dani, perdona. Pásame 2 pilas, porfa, de las del micrófono. ¿Está conmigo? La iglesia somos nosotros. La iglesia es de Cristo. Le pertenece a Él. Por lo tanto, por favor, ojo, tengamos bien claro, nuestra salvación no depende de esto, ¿eh? Pero no digamos vamos a la iglesia. Vamos a la reunión, vamos a compartir juntos, vamos al local, pero la iglesia soy yo. Y yo sé que hay gente que puede decir, pero eso es rizar el rizo, ¿no? Eso tampoco es que tenga mucho sentido, gracias, Dani. Pero escuche, ¿sabe lo que pasa? Hablamos de mentalidades. Porque a veces lo que nosotros hablamos genera una forma de pensar en nuestras vidas. Y ese es el punto. Espere, que si no se quedan a media los que escuchan por ahí. Porque es muy importante que usted entienda que la iglesia es usted. Que yo soy la iglesia de Jesucristo. Y que contra mí las puertas del infierno no van a poder prevalecer. Mire dónde estamos hoy. Siglo XXI. Desde el comienzo la iglesia fue perseguida. Desde el comienzo la gente intentó que la iglesia desapareciera. En el año 300 llegaron a un acuerdo política y religión y ahí nace la iglesia católica. E intentaron que la iglesia real, la iglesia verdadera, que no es la iglesia católica, pero que tampoco es la iglesia evangélica, que la iglesia verdadera desapareciera. Pero ¿sabe qué? La iglesia sigue. Porque Jesús dijo, contra mi iglesia no van a poder hacer nada. Y hay épocas oscuras donde se sabe poco de la historia de la iglesia, pero Dios siempre ha levantado gente. Dios siempre ha traído revelación, ha abierto los ojos del entendimiento, como ocurrió con la reforma de Lutero. Que no somos luteranos, pero algo pasó ahí. ¿Por qué? Porque Dios siempre preserva su iglesia. Su iglesia. A veces hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que un ministerio que creció tanto de repente se cayera? Escuche, porque Dios está comprometido a proteger su iglesia, no cualquier otra cosa que se levanta por ahí. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos iglesia, tenemos la palabra culto. Venga conmigo a Romanos capítulo 12, por favor. Dios es bueno siempre. ¿Cómo van de calor? ¿Es soportable el calor? Tú te lo estás comiendo casi. Dice, no, yo estoy estupendamente, dice. ¿Es soportable? Para el resto de personas. Romanos capítulo 12, verso 1, ¿lo tiene? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche, claro que aquí ofrecemos culto a Dios, pero necesitamos entender que culto es más que la reunión del domingo. Culto soy yo ofreciéndome en adoración a Dios, honra a Dios. Repito, claro que aquí se ofrece culto a Dios, que al final la palabra culto es un homenaje de veneración y respeto que se rinde a un ser divino. Pero también nuestras vidas son ese culto a Dios. Por eso hablamos
de fortalecer la iglesia en las casas, de entender la importancia de vivir la vida cristiana en las casas, de fortalecer quiénes somos nosotros en Cristo en cada hogar. Porque hablamos, repito, de culto, hablamos de templos, hablamos de vida cristiana. Escuche, vida cristiana no es lo que nosotros hacemos. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Acompáñeme ahora a Gálatas capítulo 2, por favor. Porque mientras usted busca Gálatas capítulo 2, verso 20, uno de los grandes problemas que a mi parecer he visto dentro de la iglesia, diríamos, por una enseñanza incorrecta, es dividir nuestra vida. Y la vida no se divide. Y a veces la gente ha hablado de la vida de iglesia, la vida secular. No, es que yo tengo mi trabajo y luego yo tengo la iglesia y la vida familiar. No, escuche, todo es un uno. No podemos dividirlo, o no se debe dividir. Entonces, si yo no entiendo vida cristiana, y si yo no entiendo quién soy en Cristo y qué clase de vida tengo, lamentablemente yo cometo esos errores de crear unas divisiones. No, esto es mi tiempo con mi familia y esto es mi tiempo con la iglesia, pero no voy a mezclar una cosa con la otra, y luego mi tiempo en el trabajo, pero no voy a mezclar. No, escuche, usted es quien es siempre. Y cuando usted entiende la vida de Cristo, usted va a entender que esa vida, usted es portador de esa vida allí donde usted vaya. No hay más. Por eso, usted sabe que aquí nosotros hemos hablado muchas veces y lo digo con todo el respeto del mundo, y cada uno, por favor, entiendan, cada congregación tiene su visión. Y Dios le da una visión y una forma de llevar a cabo ciertas cosas sin ningún tipo de duda. Y todo eso es respetable porque en esta carrera no competimos con nadie. ¿Sí? No competimos con nadie. Y es respetable todo. Pero nosotros no creemos que sea efectivo un evangelismo en las calles. Porque está comprobado estadísticamente que de un evangelismo en las calles, el fruto que se recoge es aproximadamente un 1% de lo que se invierte. No sirve. Ahora, ¿qué es lo que sirve? Lo que sirve es que el cristiano sepa quién es en Cristo y que transmita esa vida en su entorno. No tanto tratar de alcanzar a desconocidos, sino que al final la gente que nos conoce pueda ver lo que hay en nosotros. Pueda ver la vida de Cristo en nosotros. Pueda ver la vida de Cristo a través de nosotros. Es como cuando yo estoy en mi puesto de trabajo y la gente me ve. Yo siempre digo, yo cuando me voy a mi puesto de trabajo o entro en el trabajo, yo no les voy diciendo, no, pues yo soy cristiano, pues yo soy cristiano. No lo hago. Pero de repente en conversaciones surge y me miran y me dicen, pero ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú vas a la iglesia? Sí. Pero si pareces normal, me dicen. Porque hemos hablado de cine, hemos hablado de series, hemos hablado de música. Ellos se sorprenden. Porque aquí no se trata de venderle una religión a alguien o de venderle una iglesia a alguien. No, es que tú tienes que venir a mi iglesia. No, se trata de entender que lo que necesita la gente es la vida de Cristo en ellos. Da igual que el día de mañana se congreguen aquí o asistan aquí o no. Eso no importa. Lo que importa es que ellos puedan rendirse a Jesús y puedan reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas y puedan vivir y disfrutar la vida de Cristo en ellos. Eso es lo importante, que seamos instrumentos para llevar la vida de Cristo a aquellos que nos rodean, a nuestro entorno. Entonces, lamentablemente, cuando hemos dividido las cosas, no se ha transmitido esta realidad y no hemos sido conscientes del Cristo que está en nosotros, del Cristo que llevamos dentro. Somos portadores de Cristo. No es cualquier cosa. Usted es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Usted es el templo del Espíritu Santo aquí en la tierra. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Lo tiene?
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Usted y yo estábamos muertos, ahora lo veremos. Vaya buscando Efesios capítulo 2, por favor. Pero Cristo vino y nos dio vida. Yo compartí ayer a través de las redes que la religión nos da unas reglas y unas normas para llevar a cabo, pero Cristo nos ha dado su vida para que podamos vivirla. Ser cristiano no es el domingo ir a la iglesia. No es eso. Vida cristiana no es solo esto. Forma parte de, pero no es solo esto. Y el problema es cuando hemos focalizado todo en esto. El problema es cuando hemos pensado que vida cristiana es esto. El domingo voy a la iglesia, ya estoy bien con Dios. O hago mis devocionales por la mañana, ya estoy bien con Dios. Hay gente que hace su devocional por la mañana y no vuelve a pensar en Dios en todo el día, pero como han hecho su devocional ya están bien. No, escuche. Vida cristiana es el entendimiento de la vida de Cristo en mí. Allí donde yo voy, allí donde yo me mueva, esté con quien yo esté, Cristo vive en mí. Entonces no es solo esto, gracias a Dios por esto, pero no es solo esto. Efesios 2:1, ¿lo tiene? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Espere que se me ha ido. Ahora, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, gloria a Dios por ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos. No sé en qué posición usted estaba. Hay personas que usted puede escuchar sus testimonios y pueden ser testimonios tremendos, que le ponen los pelos de punta. Hay personas que han podido vivir vidas de drogadicción o de prostitución o vidas de maltrato o vidas de narcotráfico. Yo a veces escuchaba testimonios de gente que había estado involucrada en el narcotráfico, que habían sido sicarios y cómo la gracia los alcanzó y se le ponen los pelos de punta. Pero la realidad es esta, querido, querida. Aunque no hayamos hecho nada de eso, no nos hayamos visto involucrados quizá con drogas o con asesinatos o con... La realidad es que todos sin Cristo estamos muertos. Todos. Los que parecen más malos y los que parecen más buenos también. Porque esto no va de buenos y malos. Esto va de muertos y vivos. En Cristo vivos, sin Cristo muertos. Y la gracia de Dios ha venido para darnos vida absolutamente a todos. No hay vida fuera de Cristo. Esa es la realidad. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que hace calor, lo sé, no se preocupe. Lo hago para bromearle un poquito y que sonría, porque les veo serios ahí, están serios. Tan serios, Dani. ¿Qué hacemos? ¿Contamos un chiste? Le voy a contar un chiste y se va a caer de la silla. Dice, ¿por qué Batman... Espere, que no lo he contado todavía. Si solo he dicho 2 palabras. Estén atentos ahí también, porque esto va a ser un chiste de esos. ¿Por qué Batman guarda el coche en la Batcueva? Para que no se lo roben. ¿Lo han pillado, no? Vale. Bueno. Hasta aquí la aportación humorística del día. ¿Quieren más? ¿Quieren otro? ¿O han tenido suficiente con este? ¿Sí? Bueno, pues ya está. Mejor sigo predicando. Vale, perfecto.
Estos son los chistes de mi hija, estos son los que... Sin Cristo no hay verdadera vida. Gracias a Dios por la vida de Cristo en nosotros. Y cuando hablamos de ser iglesia en casa, es entender la vida de Cristo en nosotros. Y vamos a entrar ahora al tema. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Como dijimos la semana pasada, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Ya le dije, creo que lo comenté el jueves, no, ahora no recuerdo, creo que fue el jueves, no sé en qué momento lo dije, que solo algunos son conocedores del futuro. Por ejemplo, yo tengo compañeros de trabajo que dicen que en septiembre estamos todos confinados. Entonces doy por hecho que ellos pueden ver el futuro. Han viajado en el DeLorean y han visto el futuro, con Marty McFly, o en la máquina del tiempo. Pero, si somos honestos, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Podemos ser agoreros, podemos ser, ¿cómo se dice? Lo contrario a pesimistas, optimistas, ¿no? Y pensar que todo va a ir bien y que todo va a mejorar. Bueno, pero no lo sabemos. ¿Pudiera ser que hubiera un confinamiento? Pues pudiera ser, lo ha habido. Y ante eso, ¿cómo tiene que reaccionar la Iglesia? Que somos nosotros, recuerde. Y eso es lo que tenemos que aprender. Lamentablemente hay personas que porque se nos han enseñado ciertas cosas de cierta manera, se cierran en bloque a lo que tiene que ser avanzar con los tiempos. Y cuando hablamos de avanzar con los tiempos, yo quiero que quede bien claro algo. Cuando hablamos de avanzar con los tiempos, no significa que vendamos el mensaje. El mensaje no se vende. El mensaje es el que es. Lo que hablamos es adaptar el mensaje a los tiempos. Y eso no significa tampoco que lo que es verdad tiene que dejar de ser verdad. No hablamos de eso. Escúcheme, lo que es verdad sigue siendo verdad. Lo que tenemos que aprender nosotros es a cómo transmitir esa verdad para que pueda llegar a más gente. No sé si me estoy explicando. Le pongo un ejemplo muy claro. Apareció la televisión. Y hubo ministerios conocidísimos que ya partieron con el Señor, que desde sus plataformas gritaban: la televisión es la caja del diablo. La televisión es la caja del diablo. Y eso lo gritaban. Y luego usted los vio predicando por televisión. A eso me refiero. Yo conozco un pastor que uno de sus libros que escribió era, ya saben, la gente que le gusta mucho el tema del anticristo, ¿verdad? Que si la marca, que si el chip, que si el 666, todas estas cosas que especula la iglesia evangélica. Y esta persona dijo que las 3 W de Internet eran la marca de la bestia. Y que por lo tanto Internet era del diablo. Y usted lo ve ahora que hoy hace sus retransmisiones en directo por Internet. A eso me refiero. Personas que antes de la pandemia y del confinamiento se negaban rotundamente a retransmitir por Internet. Se negaban rotundamente a involucrarse en las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea vía Zoom, o sea lo que fuera, porque el domingo teníamos que estar todos aquí. Y ellos pensaban, pastores que pensaban, que si retransmitían, eso podía producir que gente se quedara en casa y no estuviera el domingo. Y por lo tanto, la persona que se queda en casa se está dejando de congregar y es culpa del pastor que está retransmitiendo en directo. Lamentablemente, ¿qué pasó? Vino un confinamiento y el pastor se vio obligado ¿a qué? A retransmitir si quería que la gente siguiera alimentándose. A eso me refiero. Que lamentablemente por tener unas tradiciones que se nos han establecido, a veces no permitimos que el avance a la hora de transmitir la verdad. Pero la verdad tiene que seguir transmitiéndose. Y hay algo que tenemos que tener muy claro. La tecnología está y no se va a ir, va a avanzar cada vez más. Y o la iglesia aprende a beneficiarse de la tecnología para extender el mensaje del evangelio,
o si no se va a quedar obsoleta. Porque va a ser así. Y puede haber gente que sea antitecnología y antirredes sociales, pero es que el Evangelio y la verdad del Evangelio tiene que estar por encima de todo eso. Tiene que estar por encima. Yo puedo decir, no, yo me niego a la tecnología, me niego a las redes sociales. Sí, pero es que no se trata de ti, se trata del Evangelio. Y resulta que hay gente que sí usa las tecnologías, resulta que hay gente que sí usa redes sociales, y si es un medio para que podamos predicarle el Evangelio, tendremos que usarlo. No hace falta que me diga amén, yo estoy convencido, no se preocupe. Por eso, ¿Me entiende? Hay que usarlo. ¿Para qué? Para que el Evangelio se extienda. Entonces, cuando ahora hablamos de ser iglesia en las casas, ¿de qué estamos hablando? De que usted aprenda a disfrutar la vida de Cristo en su casa con su familia. Y eso no quiere decir que cerremos el local y que nadie venga aquí. No estamos hablando de eso. Pero sí debemos darle el significado correcto. Porque usted se va a dar cuenta que es el significado o la interpretación correcta a ese verso de Hebreos capítulo 10 donde dice no dejando de congregarnos. Pero vamos ahora a Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Versos 46 y 47. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo. Escuche. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Singular o plural? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Y si habla de un templo? ¿De qué templo habla? Entienda que la mentalidad del judío, cuando oye la palabra templo, solo tiene una cosa en mente. Y es el templo que hemos hablado antes de Jerusalén, como ha dicho Manolo, de el templo que edifica Salomón. ¿Se acuerda? En el siguiente capítulo, no hace falta que se vaya muy lejos. En el siguiente capítulo usted se encuentra Pedro y Juan que van ¿a dónde? Van al templo a orar. Y se encuentran a un cojo en la puerta llamada La Hermosa, ¿verdad? Pero ellos iban al templo a orar. Aquí no está hablando de locales. Está hablando de un templo que en el año 70 fue destruido juntamente con toda Jerusalén. Quedó totalmente arrasado, quedó totalmente destruido, igual que toda la ciudad de Jerusalén. Ese templo dejó de existir. Por lo tanto, ¿dónde se reunía la iglesia? En el templo, pero ¿qué dice aquí? Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, no al local, a la iglesia de Jesucristo, no al templo, a la iglesia de Jesucristo, los que habían de ser salvos. ¿Dónde se reunía la iglesia en esta época? En las casas. Luego, la cosa se agrava más porque comienza la persecución. ¿Dónde se reunían? En catacumbas. Han llegado a tener reuniones de iglesia en cárceles. Han llegado a tener reuniones de iglesia ocultos, igual como dijimos la semana pasada, que hoy está experimentando la iglesia de Jesucristo en algunos países. Persecución. Ahora, entendamos lo que es persecución y entendamos lo que ha sido confinamiento. ¿Por qué? Y yo sé que nos están viendo de diferentes países y yo hablo de lo que ha sucedido en España. En España hubo un confinamiento que no es una persecución contra la iglesia. Que hay algunos que lo siguen diciendo y dejen de decirlo de una vez. La iglesia no ha sido perseguida en España. Ha habido un confinamiento donde se ha cerrado absolutamente todo. Si ustedes me dicen, no, es que solo le han prohibido a la iglesia reunirse, pero están abiertos los bares, están abiertos los gimnasios, están abiertos las de estos. No, se cerró todo. Y como se cerró todo, se cerraron los locales también donde nos reuníamos como iglesia. Eso es lo que pasó aquí. Yo no hablo de otros países. Allí cada uno... Pero aquí pasó eso. Aquí no hubo persecución. Una cosa es persecución, otra cosa es lo que sucedió aquí. Pero aún independientemente de todo eso, ¿qué sería congregarnos hoy? ¿Congregarnos tiene que ver solo con esto entonces?
No. Vayamos a Hebreos 10, por favor. Luego más adelante, un domingo de estos, de los que están por venir, con el favor de Dios, veremos algunas cosas más de esto, pero quiero que definamos bien congregarnos. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. ¿Lo tiene? Dice así, Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora la pregunta es, entonces, como algunos han interpretado, este verso, esta frase no dejando de congregarnos, ¿está hablando de no dejar de ir al local? Mire lo que dice la versión de la Biblia textual. La versión de la Biblia textual. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Escuche bien ahora, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Fíjese, no abandonando nuestra propia asamblea. La palabra en griego del verbo dejar, dejando en este caso, significa abandonar totalmente, irse, como decía aquella, si me queréis, irse, ¿no? ¿No lo ha pillado? ¿No? Irse, desertar o volver atrás. Eso es lo que significa la palabra dejando. Volver atrás, desertar, es decir, que no está hablando solo de no faltar a la reunión del domingo. No está hablando solo de no ir a la reunión, de no ir al culto, no. Está hablando de abandonar completamente la vida de cuerpo. Repito, no dejando de congregarnos, está hablando de abandonar completamente la vida de cuerpo. Porque usted y yo necesitamos entender que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ahora yo le hago una pregunta, entendiendo esto. Tenemos a una persona que nunca falla a las reuniones en el local. Pongamos que, ustedes saben, antes teníamos reuniones jueves y domingo, ¿verdad? Entonces, pongamos una persona que nunca fallaba, venía todos los jueves y venía todos los domingos, y no fallaba nunca, pero que al mismo tiempo no se involucra absolutamente nada con el resto de personas, no vive la vida de cuerpo, sino que solo viene a la reunión y cuando acaba se levanta y se va a su casa. Yo le hago una pregunta, ¿esa persona realmente se está congregando? ¿O simplemente está viniendo a la reunión el domingo y el jueves? Y eso es lo que necesitamos entender. Ahora, esto que quede bien claro también, no estamos hablando de salvación, ¿sí? La salvación no viene por congregarse, ni por estar aquí el domingo. La salvación viene en Cristo, nada más. Eso que quede clarísimo. Pero es necesario que nosotros entendamos congregarnos como vida de cuerpo. Porque el verso antes de no dejando de congregarnos dice estimulándonos los unos a los otros en amor y en buenas obras. Hay algo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿O no nos llamamos así? Porque antes de que a alguien le llamen pastor, la realidad es que lo primero que todos somos, ¿qué es? Somos hijos. ¿Hijos de quién? De un mismo padre. Por eso nos llamamos hermanos. No nos llamamos hermanos por rutina, pero es que a veces no pensamos en ello.
A veces lo tenemos tan de la mano que no somos conscientes de lo que estamos diciendo cuando decimos hermano tal, hermana cual. No es solo un lenguaje religioso, es entender que somos hijos de un mismo Padre. Si algo Dios ha hecho de nosotros, escúcheme bien, es que nos ha hecho familia. Y si la iglesia necesita entender algo, es que somos familia. Y que a veces, lamentablemente, se le ha dado muchísimo valor a la familia natural que usted debe honrar y que usted debe valorar, pero a veces no le hemos dado valor a la familia espiritual que tenemos en Cristo. Y se nos tiene que revelar el hecho que en Cristo nosotros somos familia. Escuche, con virtudes y con imperfecciones, con defectos y con cosas buenas, sin ninguna duda, pero familia con la que tenemos que aprender a convivir. Y yo no estoy diciendo que usted tiene que irse a cenar siempre con los mismos. A que si usted me quiere invitar a cenar, que usted, sin problema, que no se haga problema. Usted me dice, Kenneth, pizza. Usted me dice, Kenneth, vamos a cenar, vamos para allá. Usted me dice, brócoli y alcachofa, digo, no. Otro día que cambie el menú. ¿Sí? Pizza sí, pero no pizza falsa. Porque hay gente que habla de pizza vegana. Eso es una pizza falsa. No. Pizza de verdad, por favor. Hablemos cosas serias y no ofendamos al personal. Es broma. Pero entendamos esto. Es verdad que no nos tenemos que llevar todos súper bien. Pero sí debemos crecer en la mentalidad que somos familia. Escuche, congregarnos debería traspasar el hecho de vernos el domingo aquí. Porque todo esto, si solo tuviera que ver con el domingo, entonces, el problema es, si usted le pregunta a los pastores qué preferimos, si los pastores no hemos sido bien educados, vamos a preferir tener el local lleno, aunque no nos comportemos como familia. Pero le voy a decir algo, nosotros como pastores preferimos ser menos gente, pero que usted aprenda a comportarse como familia. Que usted entienda que el que tiene a su lado es su familia. Y que cuando esté pasando por un problema, que pueda contar con usted de la misma manera que usted puede contar con esa persona cuando usted tenga un problema. Que nos podamos apoyar los unos a los otros, estimular en amor no juzgarnos, no señalarnos, no decirnos nuestros defectos, sino mostrarnos amor los unos a los otros. Esa es la realidad de la familia. Y por eso que debemos entender que los tiempos cambian. Y no con esto estamos diciendo que usted deje de venir al local. Pero congregarse no es solo esto. Congregarse tiene que ver con más cosas. Por otro lado, si congregarnos solamente sería esto, ¿qué pasa con las personas que están conectadas ahora? Para algunos, ellos no se están congregando. Pero resulta que tenemos gente en Pereira, que tenemos gente en Cumaná, que tenemos gente en Argentina, que tenemos gente en Madrid de hace ya más de, 2 años llevaremos en Madrid. Más de 2 años. O cumplimos 2 años ahora en septiembre, mejor dicho. Que tenemos gente en Estados Unidos que están en sus casas, que no están en un local, pero que se están alimentando con esta palabra y que nos consideran sus pastores. Mi pregunta es, ¿esas personas se están congregando o no se están congregando? Se están congregando, porque los tiempos cambian. Y tenemos el privilegio de poder pastorear gente a la distancia, pero que forman parte de esta casa y de esta familia. Esa es la realidad. Y que ellos saben que pueden contar con ustedes aunque estén lejos para que oremos por ellos cuando estén pasando por algún problema o dificultad. Y que nosotros podemos contar con ellos para que oren por nosotros cuando estemos pasando por algún problema o dificultad. Porque esa es la familia de Dios aquí en la tierra. Ojo, no estamos hablando del que pudiendo estar aquí se queda en casa tumbado en el sofá. No hablamos de eso. Eso es diferente. ¿Sí? Eso es diferente. Hablamos de que por las circunstancias, la gente de Pereira está en sus casas, pero están conectados y están siendo pastoreados y están siendo alimentados. Y lo maravilloso de todo esto también es que un día usted
puede sentirse mal físicamente, puede no venir al local, pero va a poder alimentarse igualmente. Y mi pregunta es, ¿está mal eso? No lo está. Y tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip. Porque no todo puede girar en torno a esto. Pero no debemos permitir que vengan los extremos. Los extremos no son buenos. Esa es la realidad. ¿Y cuáles son los extremos? Uno, como hemos dicho, todo gira en torno al local. Eso es un extremo que tenemos que eliminar rotundamente. No todo puede girar en torno a un local. El segundo extremo, bueno, ya no necesito ir al local porque todo lo veo desde casa. Tampoco es correcto porque usted necesita al resto del cuerpo. Ningún creyente ha sido diseñado para vivir su vida en aislamiento. Ninguno. Porque la esencia de ser iglesia es que hemos sido una comunidad que hemos sido llamada de muerte a vida para aprender a vivir como la familia de Dios en la tierra. Entonces, el local sigue formando parte de nuestra vida cristiana, pero no es el todo en la vida cristiana, pero sí forma parte. Ahora, si edificamos casas fuertes, aunque nos cerraran el local, la iglesia sigue hacia adelante porque la iglesia está en las casas. Y eso es lo que queremos promover. Que aunque se cerrara el local, sabemos que la iglesia sigue porque la iglesia está en las casas. Entonces, lamentablemente, por el motivo que fuera, no nos podríamos reunir aquí, pero podríamos tener la convicción que estamos avanzando porque cada uno en sus casas está siendo iglesia y está experimentando la vida de Cristo. Y por eso queremos fomentar eso, ayudándoles a que ustedes en sus casas vivan la vida de Cristo. Y todo esto lo iremos desarrollando más porque obviamente se me va el tiempo, pero ¿cómo lo haremos? La idea es que ustedes aprendan a compartir en familia aquello que ustedes están aprendiendo. La idea no es que esto sea una visión celular. Se lo dijimos la semana pasada y se lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque la célula es un día a la semana, a una hora específica a la semana, con un líder específico. Y esto no funciona así. Esto funciona que si usted vive en familia, ya sea como matrimonio o ya sea con hijos, que ustedes disfruten de un tiempo donde compartan la vida de Cristo en ustedes con su familia. Pero no que el papá de la casa comparta, no, que todos compartan. Un día puede compartir el papá, otro día puede compartir la mamá y otro día pueden compartir los hijos. Y tampoco tiene que ser algo religioso que ustedes digan, no, tal día, a tal hora, y que si no lo hacen una semana se condenan. No se trata de eso, porque eso no es vida cristiana. Vida cristiana es algo que fluye de nosotros. ¿Y qué hago si vivo solo? Pues usted tiene su tiempo de estudio, donde permite que Dios le hable, donde permite que Dios le enseñe. Nosotros estaremos compartiendo temas para que ustedes puedan tocar esos temas en las casas si quieren, pero luego ustedes tienen la libertad de compartir lo que Dios les está hablando en ese tiempo. Y para el 2021 tendremos organizado toda una serie de temas para que todos vayamos en esa dirección, junto con lo que se está enseñando el día domingo. Pero ¿qué es lo que deseamos? Que usted experimente la vida de Cristo en su casa y que luego todos juntos nos fortalecemos aquí el domingo en la reunión. Venimos aquí y compartimos porque yo sé que usted lo cree, pero aunque usted no lo crea, usted necesita a la persona que tiene a su lado. Usted necesita de la persona que tiene detrás suyo. Y sé que ahora estamos con el tema del distanciamiento social y todo esto, pero escuche, usted puede llamar por teléfono, usted puede preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu casa? Ustedes pueden llamarse, pueden escribirse, necesitas que ore por algo, tienes que saber, cuenta conmigo, soy tu hermano en Cristo, soy tu hermana en Cristo, no voy a juzgarte, cuenta conmigo para orar por ti, cuenta conmigo para apoyarte en oración, porque eso es ser familia.
Ser familia es apoyarnos los unos a los otros. Y escuche, ser familia, y eso tiene que ver con madurez, ser familia es también entender que a veces habrá roces. Porque el problema es que algunos han sido tan inmaduros que cuando ha habido un roce se han ido porque les han ofendido. Es como que yo estoy en mi casa con mi padre, con mi madre y con mis dos hermanos y hay un roce y digo, ahora me voy de casa, ya no formo parte de esta familia porque me he ofendido. ¿No sería estúpido? No, lo quieras o no lo quieras, sigue formando parte de esa familia. La madurez viene en entender que habrá veces que haya un roce porque somos personas imperfectas todos los que estamos aquí. Y a veces nos equivocamos, pero la madurez consiste en aprender a sobrellevar eso, no a ofenderme y ala, ahora me ofendo y como un niño pequeño ya soy intratable, ya me voy. No, aprendamos y entendamos que a veces habrá roces, porque todos tenemos nuestros caracteres. No porque seamos ni mejores ni peores, sino porque tenemos todos nuestro carácter, ¿o no? Diferentes personalidades, diferentes caracteres, es normal. Pero madurez consiste en entender que aunque haya esos roces, seguimos siendo la familia de Dios. Sigue siendo mi hermano, mi hermana en Cristo, y cuando me necesite, yo le voy a estar apoyando. Repito, no quiere decir que me vaya de cena cada domingo con esa persona, pero yo voy a estar ahí porque es mi hermano en Cristo. Y si un día viene y me pide oración, yo voy a orar por esa persona, porque es mi hermano, es mi hermana, y esa persona necesita de mí y yo necesito de esa persona. Es crecer en el entendimiento. Por un lado, soy iglesia en casa también y fortalezco la iglesia en la casa, y por otro lado, el domingo vengo al local porque necesito a mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Necesito verles, necesito compartir con ellos, necesito saludarles, preguntarles cómo les ha ido la semana, preguntarles cómo están sus casas, cómo está su familia. Necesitamos ese contacto también. Y de esa manera nos edificamos como la familia de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, queremos darte muchas gracias un domingo más por habernos hablado y habernos enseñado. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de seguir creciendo en Cristo y en conocimiento de quiénes somos en Él. Papá, yo oro por cada persona que ha escuchado esta enseñanza y te doy gracias por sus vidas y creo que tu palabra ha sido sembrada en buena tierra y produce resultados al 100 por 1 y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, papá. Sé glorificado y sé exaltado en todo tiempo. Que el Espíritu Santo siga hablándonos y enseñándonos conforme volvemos a oír, conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos nuestros apuntes. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra siempre porque no hay nadie como tú. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén.